Hola, soy la doctora Eliana Coello. En nuestro video de hoy hablaremos un poquito más a fondo sobre el minoxidil. Como les he comentado anteriormente, el minoxidil es un tratamiento que utilizamos como parte de esa terapia médica para la recuperación capilar, en especial para la alopecia androgenética, siendo esta como la principal causa de la caída del pelo. Es un tratamiento que se combina generalmente con algún estabilizador hormonal para tener como un buen resultado y siempre hago hincapié en que es un tratamiento que debe mantenerse a largo plazo para poder llegar a ver esos efectos beneficiosos de este fármaco y que puedan mantenerse a lo largo del tiempo. Cira, pasión por la medicina capilar. Ahora bien, en esta presentación les hablaré a fondo sobre lo que es la historia, el mecanismo de acción, las diferentes formulaciones, los efectos secundarios y al finalizar les recomendaré cuáles son esas cositas o esos tips que solemos decir aquí nosotras en la clínica. Muy bien, el minoxidil aparece a partir de los años o principios de los años 70. Se utilizaba como un medicamento para tratar lo que es la hipertensión. Sin embargo, en la actualidad no se utiliza con este fin, ya que existen otros antihipertensivos un poco más selectivos y más específicos para esta patología. Para ese entonces se encontró como beneficio en los pacientes que utilizaban este medicamento para tratar la presión arterial, que tenían una mejora a nivel capilar, a nivel del cuero cabelludo. Sin embargo, esto no fue lo único que se encontró. También se apareció como efecto secundario lo que es la hipertricosis, que no es más que la aparición de vello corporal en zonas que no son deseadas. Esto fue más acentuado en lo que fueron las mujeres en la parte de la cara, apareciendo vello facial. Para evitar como que este efecto, en 1986 se creó la fórmula tópica al 2% con la única finalidad para tratar lo que es el crecimiento capilar en los hombres. Ya para el año 1993 aparece un aumento de lo que es este porcentaje, aparece el de 5% y también en su presentación de espuma, que acá en España se conoce como Regaine. También existen otros nombres comerciales. También incluso se puede generar una fórmula magistral en la farmacia y añadirle también un estabilizador hormonal como por ejemplo el finasteride. Ahora bien, con respecto al mecanismo de acción, es importante que sepamos que el minoxidil es un profármaco. Esto quiere decir que su forma activa aparece una vez que se administra el fármaco. Y esta forma activa se conoce como sulfato de minoxidil. Esta activación ocurre gracias a la enzima sulfotransferasa. Y todo este proceso ocurre en la vaina externa de la raíz del folículo piloso, que no es más como una capita que cubre desde lo que es el folículo hasta la glándula sebácea. Esta actividad es diferente en cada individuo, por eso es que hay pacientes que vemos que responden de una manera muy prometedora, como hay otros que van un poco más lento o no responden como quisiéramos, porque tienen una actividad un poco más lenta. Existen algunas sustancias, como por lo menos los retinoides, que pueden ayudar a favorecer esta actividad, y también hay otros fármacos que pueden frenarla, como por ejemplo el ácido salicílico, como muy bien lo conocemos como la aspirina. El minoxidil también tiene como mecanismo de acción abrir los canales de potasio en el músculo liso, pero esta sería más su función como ese antihipertensivo. Para lo que es el pelo, también se ha demostrado que él ayuda a prolongar la fase anágena, que es esta fase de crecimiento capilar, en el momento en que las células están en constante replicación. Esto, al prolongarse, al durar más tiempo, pues hace que el pelo primero frene la caída y crezca de forma más constante. Vale, con respecto a las formulaciones, pues sabemos que tenemos el tópico, el oral y ahora se habla un poco sobre el sublingual. Con respecto al tópico, decir que es el único medicamento que está aprobado por la FDA para tratar la alopecia, ya sea androgenética, una alopecia areata o las distintas alopecias cicatriciales. No solo se utiliza a nivel capilar, sino que también puede aplicarse en zonas específicas para mejorar, por ejemplo, las cejas o la barba. Y ella la podemos encontrar en sus dos presentaciones. Tenemos la loción y la espuma. Con respecto a la loción, pues debemos saber que tiene como ese excipiente
que es el propilenglicol. Este ayuda a que se pueda administrar de una forma más fácil, pero tiene como consecuencia que genera mucha irritación local. Esto lo podemos evitar con la presentación de espuma, ya que su cantidad de alcohol es un poco más baja y no me genera tanta dermatitis de contacto. Los invito a ver nuestro video de cómo aplicar correctamente el minoxidil para que sepan esos tips, ya sea de la presentación de loción o de espuma y cómo se debe aplicar de la manera adecuada. Muy bien. Recordemos que su indicación es 2 veces al día. Sin embargo, muchos pacientes prefieren aplicarlo solo por la noche y lavar el pelo en la mañana. Las dosis recomendadas son en la loción 10 pulverizaciones y en la espuma el tamaño de una nuez para los hombres. Esto suele equivaler a el mililitro, que es lo que está indicado. Y para las mujeres, con respecto a la solución, a la loción, pues también indicamos las 10 pulverizaciones, que sería el mililitro, pero recomendamos que sea del 2%. Al igual que si es la espuma, pero es del 5%, pues aplicar la mitad de la nuez. Esto para evitar lo que es el crecimiento facial y esto como un poco más acentuado en las mujeres. El minoxidil, cuando es tópico, pues veremos esos resultados un poco a lo que son los 3-4 meses, luego de haberlo aplicado de forma constante durante todo este tiempo. Y también un dato curioso que quería comentar es que con esta presentación, la absorción a través de esta vía, la vía tópica, solo puede obtenerse un 1.4% de todo este fármaco. Entonces es una absorción muy pobre. Es por esto que vemos que pacientes no tienen ese resultado tan bonito o tan maravilloso que podíamos obtener con el minoxidil, porque es muy pobre la absorción por esta vía. Ahora, con respecto a la formulación oral, muchos pacientes acuden a la consulta y ya vienen utilizando el minoxidil tópico, pero presentan mucha irritación, se les hace muy difícil la aplicación porque les ensucia mucho el cabello, o incluso pacientes que queremos que su zona donante mejore porque en ese momento de la primera visita no son aptos para una intervención, para un trasplante capilar, pues aplicamos o les ofrecemos lo que es el minoxidil oral para mejorar esa zona. Recordar también que gracias al minoxidil oral es como se descubrieron los beneficios que tienen a través de la parte capilar. Es un fármaco seguro y eficaz. Hablar un poco sobre sus efectos secundarios, quiero que tengan en cuenta que son directamente proporcional a las dosis. Esto quiere decir que a mayor dosis, pues más efectos secundarios presentarán, y las dosis más bajas, que son las que utilizamos para tratar la alopecia, estos efectos serán incluso imperceptibles o no se demuestran en el paciente. Las dosis que utilizamos para tratar la alopecia androgenética en los hombres va desde los 3 miligramos hasta los 5 miligramos, siendo estas las eficaces. Y en las mujeres podríamos intentarlo con el 0,25 hasta el 2,5 miligramos. Les quería comentar también de un estudio que se realizó en el 2020 en Australia que trata sobre el minoxidil sublingual. Sus resultados fueron basados en la mejora fotográfica. Ellos recomiendan allí las dosis de 0,45 y esta aplicación no es más que tomar el fármaco, colocarlo por debajo de la lengua y se disuelve. Esto con el fin de evitar lo que es la metabolización hepática. También se demostró en el estudio que aumenta lo que es la biodisponibilidad del fármaco, que esto quiere decir que la cantidad es mayor y duradera del minoxidil. Sin embargo, a pesar de que sea como un estudio innovador y bastante prometedor, ya que habla, por ejemplo, de los efectos secundarios que son un poco más bajos con respecto a las otras presentaciones, por ejemplo, la oral, es algo muy reciente. Es un estudio de una muestra muy pequeña de pacientes, entonces necesitamos como que más evidencia para poder indicarlo en la consulta. Ok, ahora hablando sobre los efectos secundarios. Lo he dividido un poco por las presentaciones. Tenemos que el tópico, la principal es la dermatitis por contacto. Sabemos que esta suele ser más
como que más acentuada cuando se utiliza en la fórmula de solución de loción y lo podemos evitar con la espuma. También puede presentarse dolores de cabeza, que no es común, pero puede ocurrir, y la hipertricosis, que vemos que las mujeres son más susceptibles. También les quería hablar de por qué algunos pacientes dejan de utilizar el minoxidil tópico. Entonces, la mayoría suele referir que no ven una respuesta significativa con lo que es la aplicación del minoxidil, así sea de forma constante. Esto tiene que ver un poquito con lo que les comenté anteriormente de la actividad enzimática, que es un poco más acentuada o más rápida en algunos pacientes y en otros es más, como un poco más lenta. También porque su indicación efectiva es aplicarlo 2 veces al día. Pacientes que pues se les hace muy complicado, no quieren tener el pelo sucio y esto nos lleva al siguiente punto, que es esa textura indeseable del cabello. Sin embargo, tengo muchos pacientes que vienen a la consulta y dicen, a mí me gusta utilizar el minoxidil porque me lo aplico por la mañana y me da como ese efecto de fijador, que también es válido. También la irritación del cuero cabelludo y el periodo de muda. Aquí quiero hacer un paréntesis porque es una situación bastante importante, que es el que se conoce como el shedding, que no es más que esta muda que genera el minoxidil. Muchos pacientes pues les preocupa esta temporada porque suele durar entre las 3 primeras y hasta las 6 semanas de haber comenzado la medicación. Siempre van con mucha ilusión de que va a mejorar mucho el pelo y más bien ven lo que es la caída, pues les preocupa. Esto es un efecto transitorio y siempre lo digo en la consulta, que es algo que tiene que ocurrir para poder llegar a la mejora. A mí personalmente me gusta cuando los pacientes me dicen que han tenido un shedding bastante significativo, han tenido una caída abundante, porque eso ya nos da a pensar que la mejora va a ser muy buena y muy, muy prometedora. Em, Ahora con la medicación oral, pues puede generarse diferentes tipos de retención de líquido. Tenemos lo que es el edema palpebral, que no es más que la hinchazón o la retención de líquido a nivel de los párpados, y edemas en miembros inferiores o incluso en los superiores, es decir, que se les inflaman los tobillos, los pies, también los dedos de las manos. Esto es algo que se puede controlar variando un poco las dosis. Por lo menos acá muchos pacientes pueden presentarlo en lo que son épocas de calor, donde se suele de forma normal retener un poquito más de líquido. Entonces, bajando o modificando la dosis en estas fechas, se puede también mantener el minoxidil. Y en la culminación del fármaco, también muchos pacientes preguntan qué ocurre si dejo de tomarme el fármaco de forma definitiva o si de repente me voy de viaje y olvidé el fármaco por 3 días y ya no me lo he aplicado, ni siquiera me lo he tomado, se me va a caer el pelo cuando vuelva a iniciarlo. Esto no ocurre de forma repentina, sino que es algo como un proceso progresivo. Y suele esa caída aparecer a partir de los 3 y 6 meses posteriores a haber dejado el fármaco. Ahora vamos con esos tips o esas recomendaciones que les comenté. Pues haciendo como recapitulando todo lo que les he comentado, pues es importante que sepan que la formulación tópica no necesitan la prescripción médica o una receta médica o un récipe, ya que está como que a la libre venta en las farmacias. Incluso, como les comenté también, lo pueden formular de forma magistral. La farmacia les genera esa solución o esa espuma. La espuma, o nosotros solemos recomendar mucho más la espuma por evitar ese proceso de irritación. Podemos indicar o comenzar con lo que es el 2% para ir probando tolerancia, luego subir al 5% o comenzar de forma directa con el 5%. Sin embargo, si vemos que los pacientes no tienen una buena respuesta o están teniendo efectos secundarios como la aparición de vello facial o mucha irritación, podemos darle las alternativas para utilizar el minoxidil oral. Para este sí se necesita receta médica, se necesita la prescripción de un médico y también se suele formular en la farmacia. Es decir, tú vas, llevas la receta y te fabrican lo que es la cápsula o el comprimido. En cuanto a las dosis, recomendamos a las mujeres desde del 0.5 miligramos hasta los 2 miligramos. Esto va a depender de cada caso.
Y en los hombres, como ya les he dicho, la dosis eficaz va desde los 3 miligramos hasta los 5 miligramos. Con respecto a la presentación sublingual, es algo muy nuevo, es algo que todavía está en estudio, es muy prometedor porque de verdad que tiene buenas características este estudio con respecto a los efectos secundarios, con la mejoría, es un poco también evitándonos por lo menos esa parte de la metabolización hepática que muchos pacientes suelen temer, es de estar tomando medicación por tanto tiempo, cómo me va a afectar el hígado. Pues con esta presentación lo podríamos evitar un poco, pero sin embargo es algo que todavía no estamos indicando en la consulta, pero esperamos que en un futuro podamos ya poder prescribirlo a nuestros pacientes. También recordar que este es un fármaco que está aprobado por la FDA, por lo cual es un fármaco con una eficacia y bastante seguro. Y siempre recomiendo que acudas a tu médico de confianza, que te hagan una valoración, una exploración y que dependiendo de tu caso, ellos podrán indicarte una fórmula u otra y las dosis también podrán variar. Entonces, hasta aquí la información que tenemos por ahora sobre el minoxidil. Si te ha gustado este tipo de información, quisiera seguir viendo videos sobre la medicación para recuperar el pelo, videos de casos del trasplante capilar, no dudes en comentarlo aquí debajo. También suscríbete a nuestro canal que estaremos subiendo mucho contenido próximamente y dale like. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.